Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Bueno, retomamos entonces la sesión y vamos a iniciar con un caso que pues refleja un poco la complejidad de las situaciones que se viven pues en la ruralidad colombiana y que tienen que ver también con la intervención de la Agencia Nacional de Tierras. Y en este asunto lo hemos determinado como la obsidiana entre la protección del bosque seco tropical y la entrega de tierras a una comunidad indígena. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial de la Tierra del Oro estableció desde el año 2002 buena parte del área de la finca conocida como la obsidiana como una zona de protección que incluye un bosque seco tropical. En el año 2018 la Agencia Nacional de Tierras compró el predio para entregarlo al Cabildo Indígena de los Felinos del Cerro, a pesar de las advertencias del municipio y de vecinos no indígenas sobre la característica de protección ambiental que tenía el predio. Ante la controversia y las razones del gobierno local, en el 2020 el Cabildo, como autoridad tradicional indígena de los Felinos del Cerro, acuerda con la Agencia Nacional de Tierras mediante un acta escrita renunciar a la adjudicación de la finca y que a cambio les sea entregado otro predio. A mediados del 2002, integrantes de otras comunidades indígenas de la zona ocupan el inmueble sin autorización y después, de acuerdos interétnicos, la gente de los Felinos del Cerro vuelve a ocupar la obsidiana y los otros comuneros se retiran. Los del Cerro informan a la autoridad de tierras que desisten de la renuncia del 2020 y les solicitan que continúe con la adjudicación. Es decir, vuelven a tomar posesión o ocupación, del predio, ante lo cual los vecinos inconformes presentan una acción popular en el año 2022 para proteger el derecho al medio ambiente, argumentando que el uso que dará la comunidad indígena con cultivos y viviendas es incompatible con la protección ambiental decretada en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Tierra del Oro al bosque seco tropical que caracteriza esa parte del municipio. La Agencia Nacional de Tierra, al contestar la demanda de la acción popular, afirma que no hay vulneración al derecho colectivo porque el Cabildo de los Felinos del Cerro renunció a la entrega de la obsidiana. El municipio de la Tierra del Oro contesta la demanda insistiendo en la necesidad de respetar el uso de suelo decretado para la obsidiana y ofrece la alternativa de recibir el predio en propiedad y adelantar allí actividades compatibles con la protección ambiental necesaria. Esto lo reitera o lo expresa directamente en la audiencia del pacto de cumplimiento de la acción popular. El tribunal decreta una medida cautelar solicitada por los demandantes, ordenando a la Agencia Nacional de Tierras abstenerse de entregar a cualquier título el inmueble mientras no haya una decisión definitiva en el proceso judicial de la acción constitucional. Es decir, que debe abstenerse de entregar a cualquier título y a cualquier comunidad el predio mientras no haya una decisión definitiva en la acción popular. La Agencia Nacional de Tierra presenta recursos contra la medida cautelar, los que son negados, y en su decisión el Consejo de Estado le recuerda a la Autoridad Nacional de Tierra sus obligaciones de administración, cuidado y custodia sobre los bienes que son de su propiedad. Se ordena al municipio adelantar y culminar los procesos policivos por perturbación de la posesión y a la Agencia Nacional de Tierras como propietaria recuperar y custodiar la finca, y se mantiene la orden de no entrega mientras no haya sentencia final. Este auto del Consejo de Estado se constituye en un referente para los numerosos casos de ocupación no autorizada de predios de propiedad de la Agencia Nacional de Tierra. Esta entidad en mesas de trabajo de seguimiento a las órdenes judiciales y fuera de las actas o memorias de esos eventos o de esas mesas afirma que no se siente perturbada en su posesión por los del Cerro
y que buscará la manera de que el predio sea destinado a sus originarios destinatarios o adjudicatarios, como está en la escritura pública de compraventa del inmueble. Las autoridades tradicionales de los feninos anuncian en la mesa de diálogo que instalarán un centro de formación propia en la Obsidiana y que respetarán la protección ambiental de la zona. Como resultado de una reciente visita de verificación sobre la situación del predio, representantes de la Autoridad Ambiental Regional informan que encontraron afectaciones ambientales por la presencia de comuneros indígenas en la finca. En informes anteriores se había mencionado que no había tales afectaciones, o sea, no había evidencia de tales afectaciones. Luego, en la fallida audiencia de pacto de cumplimiento, la agencia se desdijo de lo que había contestado y afirmó que pretende continuar con la adjudicación del predio a la comunidad indígena de los Felinos del Cerro. Los vecinos inconformes continúan reportando fotos de eventuales daños ambientales recientes e inician un incidente de desacato de la medida cautelar decretada en el proceso de la acción popular. Entonces, este ejemplo lo trajíamos para llamarles la atención a ustedes, los participantes, acerca de que en una lectura o relectura del mismo pudieran identificar algunas de las características que hemos mencionado ahí, o sea, qué tipo de conflicto es, quiénes están involucrados, bueno, la valoración que debe hacerse acerca del derecho al acceso a la tierra y la función ecológica de la propiedad o los determinantes ambientales. Bueno, todos esos temas han sido de debate jurídico en la instancia judicial de la acción constitucional, pero bueno, este es un caso vigente que está en ese punto donde no ha habido decisión final, pero creemos que representa pues muchos de los elementos que se han mencionado que caracterizan estos conflictos y que de los cuales hemos hablado en la primera parte de la sesión. Vamos entonces a continuar con el tercer punto de la presentación, que son las competencias institucionales en conflictos por uso y tenencia de la tierra. Y una primera referencia pues es al Estatuto de Conciliación vigente, que es la Ley 2 del 2220 del 2022, para referirnos de manera muy específica. Yo sé que en los cursos que se hacen en este momento sobre conciliación y mecanismos alternativos de solución de conflictos, pues la Ley 220 se ha desarrollado de manera suficiente, pero queríamos hacer referencia a dos principios, que son el de garantía de acceso a la justicia para los pobladores rurales, y teniendo en cuenta pues las características de especialidad en el servicio que demanda la población rural, la población étnica, la población vulnerable, la niñez y las personas con discapacidad. Y el principio de no discriminación y el principio de celeridad y formalidad. Aquí creo que habría necesidad de hacer un desarrollo bastante importante acerca de el principio de celeridad y formalidad frente a las condiciones particulares de algunas zonas rurales de Colombia. Y también una referencia al artículo séptimo como regla general de cuáles son los asuntos conciliables, que ya se sabe que son los que no están prohibidos por la ley, y que como principio general se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y los derechos de los cuales su titular tenga capacidad de disposición. Vamos a ver también cómo en el proyecto de ley de la jurisdicción agraria se hace una referencia a este estatuto vigente para los asuntos que no estén de manera particular tratados allí. Entonces, dentro de esas competencias institucionales, pues haciendo un recuento, ya habíamos hablado de las competencias de la Agencia Nacional de Tierras, en el artículo 55 del decreto ley, ahora la referencia que tenemos al Estatuto de Conciliación, pero también en la Ley 1801 del 2016, dentro del trámite del proceso verbal abreviado de las autoridades de policía,
se establece una etapa en la cual hay una invitación a conciliar. Ahí ustedes pueden ver como los pasos del trámite del proceso verbal en la 1801, artículo 223, y en la etapa de audiencia pública, después de darle la participación de la etapa de argumentos a las partes del conflicto, hay una invitación a conciliar por parte de la autoridad de policía para resolver sus diferencias de conformidad pues con las normas que están allí establecidas. Y luego vienen las otras etapas del proceso. Frente a la conciliación, pues se reitera que después de escuchadas las partes, también la autoridad de policía propondrá fórmulas de solución que aquellos pueden acoger o no. Y hay una norma que tiene mucho que ver con lo que estamos tratando hoy, y es que en los procedimientos sobre la protección de bienes inmuebles es obligatoria la invitación a conciliar. Y pues en el caso de los predios rurales, pues esos procedimientos tienen que ver con comportamientos contrarios a la convivencia en cuanto a la posesión, la tenencia y la servidumbre. Y aquí hay una referencia pues al artículo 77 de la ley 1801, que define cuáles son los comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de los inmuebles. Sobre esto también pues hay algunas experiencias y debates en las intervenciones que uno puede hacer ante este tipo de procesos policivos, ante los inspectores y ante las autoridades de policía. Entonces esos comportamientos son perturbar, alterar o interrumpir la posesión o tenencia ocupándolo ilegalmente, la generación de daños materiales o hechos que alteren esa posesión o tenencia, o por no reparar las averías o daños del propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos. Instalar servicios públicos en inmuebles ocupados ilegalmente, omitir el cerramiento y mantenimiento de los lotes, e impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia del titular. Y ya para hacer como un recorderis de lo que se ha planteado frente a las competencias y frente a algunos escenarios generales de conciliación de asuntos agrarios, podríamos señalar que estos escenarios están en los conflictos, en relaciones de naturaleza agraria, por propiedad, posesión y mera tenencia de predios rurales, como lo acabamos de ver, en actividades de producción, transformación y enajenación de productos en cuanto no constituyan estos últimos actos mercantiles, ni tales relaciones emanen de un contrato de trabajo. Entonces se entiende que el asunto es de naturaleza agraria y se podría abordar desde allí. En cuanto a la destinación específica del inmueble, y la regla que establece la ley 1564 del 2012 o Código General del Proceso en el artículo 372 sobre conciliación extrajudicial y la procedibilidad en los procesos declarativos. Luego, referente a lo que se acaba de mencionar, el artículo 11 de la ley 2220 del 2022 determina que la conciliación extrajudicial en derecho en materias que sean competencia de los jueces civiles, sin perjuicio de la naturaleza jurídica de las partes, podrá ser adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliación, ante los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia civil y ante los notarios. Y a falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, pues la conciliación podría ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales, siempre y cuando el asunto a conciliar sea de su competencia. Para precisar un poco lo que ya se había dicho. Bueno, aquí tenemos lo que yo les había anunciado de un catálogo de asuntos conciliables sobre la tenencia de la tierra que aparece en la guía de la agencia de la ANT, que ya hicimos una reseña del contenido de la misma y que aquí pues la idea es que ustedes lo tengan como para consulta si es necesario, los que tengan interés,
porque creemos que es un ejercicio valioso que se hizo en el momento en que se estaba cambiando la normatividad o ajustando la normatividad a partir del acuerdo de paz, en particular lo que se refiere al decreto ley 902 del 2017. Y entonces vamos a citar algunos que consideramos que pueden ser de alguna ocurrencia frecuente, porque pues el detalle pues usted lo podrá mirar revisando la presentación. Entonces, por ejemplo, común es la invasión de predios por aspiración territorial, que está como en tercer lugar allí, invasión de predios por aspiración territorial, y ahí está la norma, pues, o el fundamento normativo que lo declara como asunto conciliable. En este caso se menciona el artículo 4, numeral 5 del decreto ley 902 del 2017. La invasión de predios privados por comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Y pues la mención es que es transigible el derecho patrimonial según el artículo 165 del Código Civil. Situaciones de deslinde y amojonamiento también. En la presentación de la reseña del Ministerio de Justicia, ahí se mencionan algunos ejemplos relacionados con este aspecto. Las subdivisiones, los fraccionamientos, y bueno, en general esos serían como los conflictos de vecindad, acceso a fuentes de agua, traspasos de semovientes, servidumbres, son comunes también. Por ejemplo, ahora es bastante frecuente situaciones conflictivas por ejemplo, el que un predio arroja aguas residuales domésticas en zonas o en fuentes hídricas que pasan por el predio vecino o que terminan afectando el suelo del predio vecino, también pues son de frecuente ocurrencia. De los que están acá, el contrato de parcería, pues siempre se menciona dentro de los que están siempre establecidos como parte de los asuntos en los que se establece la posibilidad de conciliar. Y bueno, aquí es el punto donde entrábamos a mirar cómo en la publicación del Ministerio de Justicia en su sitio web, pues menciona algunos ejemplos conciliables también recogidos de la guía del 2018 que mencionamos, que hizo la Agencia Nacional de Tierras con apoyo internacional. Entonces se categorizan tres tipos de conflictos. Las diferencias por uso o tenencia que producen problemas de convivencia, y ahí están pues las perturbaciones a la tenencia, la posesión, la ocupación de la propiedad, daños de cercas, quemas de cultivos descontroladas y situaciones con animales. Conflictos relacionados con servidumbres, impedir el acceso a la fuente de agua, impedir el acceso a un camino. Y bueno, aquí teníamos un caso para mencionar de manera muy rápida, que es un caso del municipio del Cauca, que se llama Sotará, donde unas familias que fueron adjudicatarias de predios por parte de la autoridad de tierras en su momento del INCODER, para desarrollar ahí su actividad agropecuaria. El bien está un poco distante del camino principal, y hay una servidumbre que era servidumbre peatonal que estaba establecida en los títulos frente al predio vecino. Con los años ya de ocupación y de posesión por parte de las familias ahora propietarias y que fueron beneficiadas con la adjudicación de tierras por el INCODER, se genera la necesidad de ampliar el camino para que puedan entrar vehículos y pues movilizar la producción agropecuaria que se da en el predio. Y entonces la propietaria o los propietarios del predio sirviente pues se niegan a autorizar la ampliación de la servidumbre, y es un conflicto que ha sido tramitado también en la instancia policial municipal, pero que cuando se conoce por parte de la Procuraduría Agraria y Ambiental,
hay una observación relacionada con si la autoridad de tierras tendría algún papel que jugar allí, atendiendo a que fue un predio adjudicado por la agencia, a que hay un compromiso de parte de los propietarios o de los campesinos y campesinas de utilizar el predio para la producción agropecuaria, de cumplir con la función social de la propiedad y la función ecológica. Y la invitación que se hace a los interesados es a que se convoque a la agencia, pero también que se convoque a los propietarios para ver si a través de mecanismos de diálogo, de conciliación u otro mecanismo se pueda dar una autorización para que ellos puedan transportar sus productos por una vía un poco más amplia, por un camino o una servidumbre un poco más amplia. El antecedente que tenemos en este caso es que por lo general la Agencia Nacional de Tierras ha respondido en casos parecidos que ellos pues ya adjudicaron el predio, que ya es un predio de propiedad privada y que los propietarios, los caminos que tienen pues son los del el Código de Convivencia y otras vías judiciales, y que la agencia no interviene en esos casos. Bueno, lo dejamos allí para la reflexión también de los participantes en el curso. Y otros ejemplos de estos conflictos que producen problemas de convivencia son los referidos a contratos sobre la tierra, compraventas, arriendos, apartería o sobre acuerdos para el uso y explotación de la tierra. Otra categorización o clasificación de conflictos es que si bien a través de ellos no es posible hacer una conciliación, sí la posibilidad de que a través de la conciliación se logre un documento que sea exigido por una autoridad y que aporta probatoriamente a la solución pues, del conflicto que está en manos de otra autoridad. Y como ejemplo se cita la definición de los linderos o de los límites de la ocupación de un baldío. En este caso la conciliación que se realice, podría acordar esos linderos como una prueba dentro del procedimiento que está a cargo de la autoridad de tierra. Otro ejemplo son las diferencias de linderos entre predios privados que se pueden conciliar en actas de colindancia que servirían como prueba también. Y las pruebas de las uniones maritales de hecho declaradas por vía de conciliación que podrían ser aportadas en un proceso de formalización de la propiedad rural o de adjudicación de un predio en la perspectiva de favorecer a la mujer campesina para que no sea excluida pues, del título de propiedad como se reconocía antes o se veía en la realidad, ahora menos, pero antes se veía como las mujeres, a pesar de que estaban en conjunto con su compañero, no eran incluidas en el título de propiedad que resultaba de un proceso de formalización de la propiedad rural. Y el tercer tipo de casos que presenta el Ministerio de Justicia es que a través de la conciliación se reduce la conflictividad previa a la intervención institucional. Es decir, las partes acuerdan mantener la armonía en la convivencia mientras un juez o la agencia de tierras decide. Y ejemplos puede ser el aspecto patrimonial de la liquidación de una sucesión pendiente, que una vez conciliada puede ser elevada a escritura pública y que evite pues innumerables sucesiones sin resolver que han promovido la tenencia de la tierra. Bueno, esto de las sucesiones sin resolver pues es una de las explicaciones de la informalidad en la tenencia y de la existencia de numerosos predios con falsa tradición y que dieron origen a partir de la sentencia T488, que es sobre la adjudicación o titulación de predios baldíos o presuntos baldíos por medio de sentencias judiciales, y que fue la que unificó en el año pasado, en 2022, pero que se dio a conocer en este año en marzo, que es la sentencia de unificación 288 del 2022, que tiene que ver con el régimen de baldíos y que creo que sí tendremos la posibilidad de hacer algunas observaciones, no tanto sobre la sentencia en sí, porque hay una referencia a un documento muy didáctico que ha hecho el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Tierra sobre la explicación de una sentencia compleja,
con órdenes también para muchas entidades y con algunos elementos importantes que pues, serían objeto de otro espacio de discusión o de capacitación frente a las decisiones que se tomaron ahí. Pero lo que quisiéramos en este caso es mencionar pues algunos reconocimientos que hizo la sentencia en las consideraciones previas a la decisión acerca de la problemática que representa la indefinición sobre los baldíos y la falta de una identificación clara por parte del Estado colombiano de cuáles predios son baldíos y cuáles no, y de los planes de actualización en la recuperación de los baldíos, que también tienen órdenes muy precisas y muy específicas a ese respecto. Pero bueno, ahí cerramos ese paréntesis y continuamos con una información que quisimos traer a este espacio para mencionar en qué línea pues se podría en los próximos meses tener una ley de jurisdicción agraria y rural. Este es un proyecto de ley que fue conocido de manera informal y que pues no representa, digamos, el contenido final que se apruebe en el Congreso de la República, pero entendemos que será próximamente presentado y que antes de terminar esta legislatura tendría que estar aprobado conforme lo estableció el acto legislativo que señalamos hace un momento, que fue expedido en julio de este año. Entonces, algunos elementos que pues, bueno, pueden ser reiterativos frente a lo dicho, pero que ya podrían materializarse en una ley de la República para la jurisdicción agraria y rural, y en particular con un capítulo sobre mecanismos alternativos de solución de conflictos que van en la línea de lo que se mencionó, de lo que se acordó, de lo que se estableció en los acuerdos de paz del año 2016. Entonces, como principios, expresa que es la búsqueda de la justicia social agraria con la plena realización de la justicia en el campo. Y algo que ha caracterizado pues, al derecho agrario y que se reitera aquí es la protección del más débil en las relaciones de tenencia y producción agropecuaria, y se agrega ya pues algunos de los elementos que se buscan con el reconocimiento de los derechos a los diversos habitantes de la ruralidad en Colombia, el concepto de bienestar y buen vivir, la función social y ecológica de la propiedad, la protección de la producción agrícola y la asociatividad, que ya fueron mencionados también en las normas constitucionales, la propiedad agrícola familiar. Bueno, sobre esto habría que también un tema muy grande que desarrollar, pero que ya la doctora Lina en su presentación hizo algunas referencias a la importancia de la agricultura campesina, familiar y comunitaria y la contribución tan grande que hacen a la alimentación de los colombianos. Los enfoques territoriales de mujer, de género y de mujer y género, y de otros enfoques territoriales y otros enfoques diferenciales también. Entonces, aquí la ley plantea cuándo procede la conciliación en los asuntos por uso y tenencia de la tierra o en los asuntos agrarios. Todas las materias de naturaleza agraria y rural que sean susceptibles de transacción y desistimiento, en la misma línea de lo que veíamos en el Estatuto de Conciliación. Aquellas en las que la ley establezca la procedencia de la conciliación de manera específica y directa, y podrán conciliarse las materias de contenido económico relacionadas con los actos administrativos respecto de los cuales se objete su legalidad. Y el trámite se regirá por las reglas de la Ley 2220 del 2022 y otras especiales que se establezcan. Se regula la conciliación prejudicial y pues establece que el interesado es quien la debe solicitar. Puede solicitarla por escrito o verbalmente, teniendo en cuenta también lo de la simplicidad en el trámite que ya se había mencionado, antes de que se presente pues la acción judicial, y ante algunas autoridades que pueden ser el juez agrario y rural, que ya en ese momento debe existir, o que se creará en los próximos meses, o ante el funcionario administrativo competente, las autoridades comunitarias y los centros de conciliación. Y la citación pues se hará estableciendo el día y hora de la audiencia. Como requisito de procedibilidad y control de actos de entidades públicas,
esta conciliación prejudicial de índole agraria y rural no será un requisito de procedibilidad para acudir ante los jueces agrarios y rurales. Esto pues en respuesta también o en línea con los principios que se han establecido de garantizar el acceso a la justicia. Y la conciliación en los asuntos en que se objete la legalidad de actos administrativos procederá ante los procuradores judiciales para asuntos administrativos, como pues hasta ahora se ha venido desarrollando, y pues tiene que ver con la objeción o el cuestionamiento de la legalidad de actos administrativos. Bueno, ¿quiénes en ese proyecto de ley tendrían competencia para conciliar en otros asuntos agrarios y rurales? Entonces se podría realizar la conciliación ante la Agencia Nacional de Tierras, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los personeros municipales y distritales, los procuradores y defensores agrarios, los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, los conciliadores en equidad y los operadores jurídicos dispuestos por el propio estatuto o por la ley. Entonces aquí vemos que pues, la mayoría de estos son los mismos que están en el artículo 55 del decreto de ley 902 y va como en esa línea. Y en lo que no se haya previsto en cuanto a estos temas, entonces se aplicará lo dispuesto por el Estatuto de Conciliación que está vigente. Se reconoce que las partes podrán explorar diferentes mecanismos alternativos, como otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, la negociación o la facilitación a través de organizaciones comunales, campesinas, rurales, veredales o de mujeres. Por ejemplo, los comités de convivencia y las juntas de acción comunal pueden jugar aquí un papel importante, y bueno, los mecanismos tradicionales también de solución de conflictos de grupos étnicos y de organizaciones y comunidades campesinas. Siempre insistiendo en que debe ser con participación de mujeres. Creo que es importante que se reitere acerca de la necesaria participación de las mujeres en este tipo de espacios, y también a través de mecanismos propios de los grupos étnicos. Y aquí tenemos una serie de documentos de referencia que pueden ser consultados si alguien tiene interés en profundizar sobre el diálogo intercultural e interétnico. El primero es el caso de la finca San Rafael, que en lo personal fue conocido por quien les habla, pero en otro momento de su vida profesional, cuando acompañaba iniciativas de paz local en el norte del departamento del Cauca, y que el documento que se refiere aquí es una tesis de grado de un estudiante de la Universidad del Valle que reconoce el papel, o reconoce desde un punto de vista de enfoque de manejo de conflictos, cómo se tramitó esta situación y cómo llegaron a unos acuerdos que hoy, hasta donde sabemos, se mantienen porque no se han recibido notificaciones recientes de nuevas conflictividades alrededor de la finca del San Rafael, y que tenía que ver con el incumplimiento de unos compromisos por una masacre ocurrida en uno de los municipios del norte del Cauca, donde fallecieron numerosos indígenas. El gobierno compró un predio en los límites entre dos municipios de la zona plana del norte del Cauca, y las comunidades y los procesos comunitarios de esa área expresaron su objeción a que llegaran estas comunidades a ser propietarios o a ocupar el territorio en esa zona, y bueno, hubo violencia, hubo hasta un muerto allí en medio de esos conflictos y de esos enfrentamientos, y ahí se originó también pues todo un trabajo de búsqueda de alternativas de solución que pues son relatadas en el documento de referencia que hay allí desde una perspectiva de, como lo mencionamos, de estrategias y metodologías para el manejo de conflictos y caracterización de cuáles fueron los procesos. Allí se reconoce el papel de acompañamiento importante que tuvo el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali. El otro documento es un documento del Ministerio del Interior
de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, que es una guía de relacionamiento de diálogo intercultural e interétnico, que, así como algún otro que se conoce de la Agencia Nacional de Tierras, caracteriza muy bien los tipos de organización, las formas, y da orientaciones y guías a los funcionarios para abordar el relacionamiento, el acercamiento, el diálogo, desde cada perspectiva étnica o cultural, para el abordaje pues, del trabajo que hace estas dependencias institucionales que tienen a su cargo diálogo social o acercamiento y relacionamiento con expresiones organizativas de la vida rural. Este documento de los conflictos territoriales y la urgencia de una jurisdicción agraria pues fue publicado hace unos años ya, antes de que se hicieran los ajustes normativos o institucionales que estamos viviendo y que algunos de ellos han sido referidos aquí en este espacio, pero es como un buen documento para mirar sobre la conflictividad territorial. Este instituto, el profesor Carlos Duarte trabaja con el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana y también publica muchos ensayos y documentos en el portal de La Silla Vacía, de manera muy rápida frente a cómo van presentándose las coyunturas y las situaciones frente a los conflictos, las territorialidades en Colombia y bueno, con una atención especial también a lo que sucede en el Cauca. Y el último es uno que también este servidor ha tenido la oportunidad de conocer y de acompañar desde la función preventiva como Procurador Judicial Agrario y Ambiental, y es el caso de la constitución de la zona de reserva campesina de La Tuna en el municipio de Santa Rosa, Cauca, pero que ese proceso de constitución ha sido el resultado de un acuerdo interétnico intercultural en un espacio que se conoce como la Mesa Interétnica Intercultural del municipio de Santa Rosa, que permitió que las aspiraciones territoriales de los sectores que están representados en ese municipio, que son sectores campesinos, sectores indígenas y sectores afrocolombianos, pudieran en esa mesa interétnica intercultural establecer acuerdos que han permitido que las aspiraciones territoriales de cada uno de esos sectores puedan avanzar en su materialización a partir de los acuerdos que han logrado en el espacio de esa mesa. Para no hacerlo muy extenso, es importante resaltar, por ejemplo, que este proceso de constitución de la zona de reserva campesina de La Tuna en Santa Rosa implicó la realización de una consulta previa que debió ser realizada por la Agencia Nacional de Tierras con diversas comunidades y pueblos que hay en el municipio de Santa Rosa, Yanaconas, Ingas, y diferentes procesos de avance en su consolidación territorial, por ejemplo, algunos resguardos ya, otros que todavía no han recibido tierras en adjudicación, y que esa consulta previa permitió que dentro de los acuerdos protocolizados en la consulta y aún antes de la constitución de la zona de reserva campesina se avanzara en la consolidación pues, de esas territorialidades étnicas, tanto indígenas como de la comunidad afrocolombiana. Y como en diciembre del 2022 el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras constituyó y delimitó la zona de reserva campesina de La Tuna, y en un acto realizado en abril del 2023 se hizo una entrega protocolaria a las comunidades el acto administrativo del Consejo Directivo de la Agencia de Tierras, en un evento que es muy representativo de los acuerdos y del buen relacionamiento que han tenido, no sin dificultades, hay que decirlo, estas comunidades de la Bota Caucana, donde en ese evento estaban representados todos los sectores
que participaron. Y no hablo, bueno, sin dejar de mencionar que el proceso no solamente pues estuvo, contó con la participación de las organizaciones, sino también que hubo un acompañamiento institucional importante que fue también pues, reconocido allí en el evento y en el proceso, y que es una de las características que hace que esto haya podido avanzar y tener los resultados que ha tenido hasta ahora. Bueno, la constitución es solamente, o el reconocimiento pues, de la zona de reserva campesina es como el inicio de la ejecución del plan de desarrollo sostenible que acompaña pues a esa zona de reserva campesina y que fue planteado y presentado, y pues los requerimientos de apoyo institucional en el acto de abril del 2023. Ese sería como el cuarto documento que pues estamos citando allí para que quienes tengan interés puedan consultar. Bueno, ahí hay unos detalles un poco más amplios, pero sobre lo que ha sucedido ahí en Santa Rosa, Cauca, en una zona que está en la conexión entre el macizo colombiano, los Andes y la Amazonía, y que representa lo que se empieza a conocer como pues, la Amazonía caucana. Para decirlo también que este municipio de Santa Rosa, como el municipio de San Sebastián y el municipio de Piamonte, están incluidos dentro de la sentencia que reconoció derechos a la Amazonía y cuya ejecución también, en cuya ejecución y en el seguimiento está participando pues un equipo grande de instituciones, y donde tiene un papel también la Procuraduría General de la Nación. Y bueno, creo que sí tuvimos un poco de tiempo y unos minutos adicionales para hacer algunas referencias a las consideraciones que tuvo en cuenta la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 288 del 2022 y el régimen de baldíos. Una de las decisiones principales o fundamental de esta sentencia es que estableció como criterio de unificación que los baldíos no pueden ser, o sea, los bienes baldíos no pueden ser titulados por sentencia judicial, o no puede accederse a la propiedad de ellos a través de procesos judiciales, como había ocurrido en muchos casos que pues fueron los que dieron origen a las tutelas, que fueron decididas tanto en la sentencia T488 del 2014 como en la SU288 del 2022. De todas maneras, queda como regla clarísima que los baldíos solamente pueden ser adjudicados por la Autoridad Nacional de Tierras, pero la Corte reconoce que los procesos judiciales de pertenencia sobre presuntos baldíos han sido usados por campesinos para el acceso a la tierra. Y dentro de las reglas de decisión que establece, pues ordena el reconocimiento de sentencias judiciales, así hayan sido proferidas de manera equivocada, como lo dice la Corte, pero se deberán reconocer sentencias que cumplan ciertos requisitos, y es que tanto los elementos objetivos como subjetivos que acompañan el proceso de adjudicación de baldíos se cumplan en esos casos, es decir, que se reconocerán las sentencias en las cuales la persona que accedió al título en su momento, en el momento de la sentencia, pues estuviera cumpliendo los requisitos para ser sujeto de reforma agraria o de reforma rural integral, como o de acceso a tierras, como se conocen pues ahora a los campesinos y otros sectores de la vida rural que acceden o que pretenden acceder a la propiedad de baldíos. Y por otro lado, además de que la persona cumpla esos requisitos, que el inmueble también cumpla los requisitos establecidos en la normatividad vigente al momento de la sentencia para la adjudicación. Y el propósito es dar seguridad jurídica y reconocer pues esa realidad de que muchos campesinos acudieron a los jueces en procesos de pertenencia para acceder a la tierra.
Pero por otro lado, lo que ordena es actualizar un plan de recuperación de baldíos, como ya se mencionó hace un momento, en los cuales se prioricen las zonas del país donde haya mayor número de sentencias, pero no solamente de sentencias, sino también donde se evidencie que hubo acumulación de grandes áreas de unidades agrícolas familiares o de grandes áreas de tierra a través de sentencias judiciales. Y ya la Agencia Nacional de Tierras en recientes informaciones ha mencionado cómo ha identificado más de 3.000 sentencias sobre predios que no cumplen con los requisitos o sea, que son predios grandes o que representan alguna suerte de acumulación de baldíos en los llanos orientales, por ejemplo. Y en la sentencia también hay una referencia a un estudio que hizo un equipo de la Universidad Nacional, donde analizó ese tipo de sentencias y donde se establece pues como algunas zonas específicas donde podría haber concentración y donde que guiaría pues a la agencia como una primera fuente para enfatizar en el plan de recuperación de baldíos. Bueno, me extendí un poco ahí frente a estos otros elementos, pero creo que era importante para conocer un poco el alcance de la sentencia, entre muchas otras órdenes que tienen que ver con el cumplimiento del punto 1 de los acuerdos, con la actualización y reforzamiento de las entidades, con el catastro multipropósito, con el Consejo Superior de Ordenamiento del Suelo Rural como una instancia que debe articular y coordinar las respuestas institucionales frente al uso del suelo rural. Volvamos entonces a los elementos que queríamos resaltar frente a esta sentencia C288 y que pues refiere un contexto de informalidad en la tenencia. Ya también en la sesión pasada con Lina pudieron conocer algunas cifras y algunos datos relacionados con esto, y la ausencia de las instituciones estatales de reforma agraria para dar respuesta efectiva. Por eso hoy se habla mucho y como parte de los acuerdos, las metas tienen que ver con formalización de la propiedad rural. Esta situación o este contexto impide seguir la ruta de la adjudicación, es decir, cumplir con la obligación de acceso progresivo que establece el artículo 64 de la Constitución como una obligación del Estado frente a los pobladores rurales. Y también reitera sobre la problemática estructural de la tenencia y posesión de la pequeña propiedad rural. Entonces, en una situación como esa, pues alimenta conflictos, que es el tema pues que nos trae hoy aquí. Como el despojo de pequeños cultivadores, la excesiva concentración de la propiedad rural y en algunos casos la apropiación indebida de baldíos. Ya pues hubo referencias también a el índice de Gini rural en Colombia, la excesiva concentración, los datos oficiales acerca de la concentración en la tenencia de la tierra en Colombia. Y también pone en duda la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones de los campesinos con la tierra. Entonces todos ellos constituyen espacios para el conflicto y el despojo, entorpece pues el desarrollo, desincentiva la inversión en el campo, dificulta el acceso al sistema financiero e impulsa los mercados ilegales de tierras y de cultivos. Y aquí pues habíamos traído otros datos y se nos quedó acá porque ya vimos que en la sesión que orientó la colega se presentaron algunos datos acerca de estas características que hemos señalado aquí. De todas maneras, esto tiene que ver con el catastro multipropósito, sobre el cual también pues se están conociendo noticias en los últimos años con mucha frecuencia, y entre ellas pues la necesidad de agilizar el proceso de consolidación de este catastro multipropósito en todo el país, con los avances limitados que se han conocido hasta el momento. La Corte entonces en esta sentencia ratifica la importancia constitucional de los baldíos y establece que cumplen pues la función de fomentar la distribución equitativa de la propiedad de la tierra como deber del Estado, y que tiene que ver con estos principios constitucionales: el acceso a la tierra de los trabajadores agrarios, la función social y ecológica de la propiedad, la promoción y consolidación de la paz a través de la justicia social,
y el bienestar de la población rural, la protección de los derechos a vivienda, trabajo, ingreso digno, la producción de alimentos, la autodeterminación y seguridad alimentaria y la calidad de vida de la población campesina, el cuidado del medio ambiente y el derecho a la restitución de tierras de las víctimas del conflicto. Y finalmente, pues establecer que no basta la propiedad sobre la tierra para mejorar la calidad de vida, y es importante una referencia a algunas de las decisiones que fueron citadas por la Corte Constitucional de la jurisprudencia anterior en cuanto a la garantía del goce efectivo de los derechos que le son conexos a la propiedad para lograr el aumento de los ingresos y proponer una vida digna. Y las refiere de 3 aristas de la dignidad humana y el derecho a la vida digna, que nos sirven para, pues, ir cerrando este espacio o esta sesión con ustedes. Entonces, estas 3 aristas tienen que ver como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características, o sea, vivir como se quiera. Entendida también esa dignidad como ciertas condiciones materiales concretas de existencia, vivir bien, y como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, la integridad física y la integridad moral, es decir, vivir sin humillación. Y para la consulta más amplia, pues de algunos, y en un lenguaje claro, como se requirió por parte de la Corte Constitucional, hay una referencia ahí a la cartilla sobre el régimen de baldíos, un asunto de todos, que reseña pues las decisiones de la Corte y cómo las entidades del sector están avanzando en el cumplimiento de la misma. Con esto creo que podemos dar por terminada la sesión y creo que ya nos veremos en otra próxima oportunidad para hablar ya de los aspectos más operativos y de cómo se realizan en la práctica estos ejercicios de conciliación en asuntos de tenencia y uso de la tierra. Muchas gracias y ya nos veremos en otra oportunidad. Colombia, potencia de la vida.